en el boletín oficial. Eso significa además que pasa varios filtros, ¿no? Era un anexo al boletín oficial, pero publicó una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que retomaba formas de designar problemas de salud mental que ya están largamente archivadas por ser agresivas, además porque ni siquiera sirven, me parece, a la clínica. Caso de imbécil, idiota, débil mental. Después ayer pidió disculpas el titular de la agencia, sí, que es el abogado personal de Javier Milei, se llama Diego Spagnuolo, pero la verdad es que echaron a una funcionaria de menor rango y quizás tiene que ver también con esta cosa argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud que tiene las nuevas nomenclaturas. Esto se publicó el 14 de enero. Sí, como que alguien leyó después de mucho tiempo y se dio cuenta que eso había pasado. Alicia Stolkiner, es psicóloga especializada en salud mental, investigadora del CONICET. Alicia, buen día. Buen día. A ver, débil mental, era una especie de nomenclatura de problemas de salud mental lo que tenía este anexo. Esa es un tipo de categorización que hizo la psiquiatría y la psicología entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después circuló entre la vida cotidiana y se transformó en una herramienta de insulto. Es como, por ejemplo, el uso de mogólico es de la misma época para el síndrome de Down, que obviamente muestra la relación entre el pensamiento positivista de esa época y el racismo, ¿no? Porque mogólico es un grupo humano. Son los mogoloides, los mogoles, digamos, ¿no? Esto no se usa, mira, cuando yo era estudiante y yo soy grande, esto lo veíamos en historia de la psicología. Después reapareció, parece que lo han tomado de un decreto de Menem del año 98, porque el objetivo del gobierno es disminuir el gasto en pensiones de discapacidad. Y están tratando de recategorizar. Después retrocedieron. Y ahí viene lo interesante, dice que van a usar el DSM-11, el CIE-11, que es la categorización internacional de enfermedades de la OMS, de la cual nos acabamos de ir, que tiene una parte destinada a salud mental, o el DSM-5, que es la categorización de enfermedades de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, que, digamos, es una sola corporación de un solo país que decide cómo son las patologías de todo el mundo, y que además ha sido severamente cuestionado por la Agencia Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. O sea, podría pasar que como Argentina dijo que se va de la Organización Mundial de la Salud, para no tomar las categorías de la Organización Mundial de la Salud, tomen una que está muy poco validada. Y seguramente, yo no sé, Alicia... Podían tocar. Es que eso es como tomar, como te digo, esto como tomar es como tomar categorías del positivismo de finales del siglo XX, principio del siglo XIX, de finales del XIX, principio del XX. ¿Y sabes por qué les pasa esto? En principio porque ponen funcionarios que no saben nada del tema que tienen que dirigir, porque cualquier persona que tuviera un acercamiento al tema de discapacidad sabía lo que iba a pasar. Y segundo, porque la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo en gestiones anteriores la participación de las organizaciones de familiares y de personas con discapacidad que son muy fuertes. Entonces, decidir la dirección no era el dedo del presidente que quiere poner su abogado para ver qué cargo le da y para ver cómo limita los gastos. Era un acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil. Era una forma participativa de selección. De hecho, esto así yo lo conocí. Claro, esto habla de la lejanía, ¿no?, con la problemática que trata la propia agencia de las autoridades que colocó el gobierno. Y también me imagino la desconfianza de los organismos internacionales. La idea de bajarte la categorización de la Organización Mundial de la Salud te vuelve prehistórico, digamos, ¿no? Te retrocede 100 años en el tiempo en algunas cuestiones. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que por más de funcionario menor que echen, por más funcionario, ahí la firma la puso el director, la puso Spagnuolo. Claro. Y por más de que no sea un experto en el tema, tiene mínimo que saber que las categorías que estaba usando no se usan porque no se ven en ningún lado y que además iban a despertar esto que despertaron. Esto tiene que ver, Alicia, con cómo categorizar las enfermedades mentales para las prestaciones que derivan de cómo las categorizo, ¿no? Y en ese contexto aparece idiota, imbécil, débil mental. El gobierno está
pujando por hacer desaparecer algo que era inherente a la Agencia Nacional de Discapacidad, sino es que no quiere hacer desaparecer la agencia, que es la idea social de discapacidad. O sea, que no es que la persona es una discapacitada, sino que las dificultades que esa persona tiene se construyen conjuntamente entre sus características y lo que la sociedad le ofrece como espacio. Ujú. Yo me acuerdo hace muchísimos años, un congreso que yo fui de barreras arquitectónicas, pero te estoy hablando de los 80, Ujú. que yo dije, este es el congreso más importante de salud mental que he ido en todo el año, porque a mí no se me había ocurrido pensar que la ciudad está construida de tal manera que construía en ese Sí, momento. claro. No pensábamos que la ciudad tenía barreras que impedían, ya no solo impedían a las personas con discapacidad, sino que, por ejemplo, un niño o niña de 5 o 6 años no puede tocar en el portero eléctrico el timbre para entrar a su casa, Ajá, claro. porque no le llega por altura, por poner un ejemplo. No era que solo tenía límites para las personas en Sí. silla de ruedas, cosa que ahí apareció obviamente. Yo acompañé un día entero a una persona en silla de ruedas, tenía que dar una Sí. conferencia sobre discapacidad. Y después de eso, después de acompañarla un día de vida en Ujú. silla de ruedas durante la ciudad de Buenos Aires, en las actividades normales, de una persona que además era profesional, me di cuenta que todavía nos faltaban Claro. años Ahora vos fíjate, ¿no? para tener una ciudad Sí. accesible. Ya había tenido un lío bárbaro con la discapacidad, con personas con discapacidad, porque cuando pide terminar todas las leyes de discriminación positiva, es decir, contrataciones para personas trans o lo que fuere, ciertas circunstancias justamente, una agencia o una empresa tiene que adaptarse arquitectónicamente para poder tomar un empleado o empleada en silla de ruedas. Eso hace que normalmente Tiene que tener un baño. en peores condiciones que otro para conseguir ese puesto. Bueno, dentro de eso que el gobierno odia, que es la discriminación positiva, que es decir, bueno, incluso te puedo dar beneficios impositivos en caso de que vos cumplas con eso. Claro, cuando fueron a arrasar con todas las leyes, dijeron, y la discapacidad también. Y después se decía, no, la discapacidad no, porque ahí tropiezan con estas situaciones donde además retirarte de agencias internacionales, nomencladores internacionales, bueno, también tiene estas consecuencias. No, porque están tratando de volver a la categorización de discapacidad laboral. Claro, que es mucho más Siglo acotada. XX, digamos, Claro. ¿no? Que es muchísimo más acotada. Alicia Stolkiner, súper interesante, ella es psicóloga especializada en salud mental, investigadora del CONICET. Gracias, Alicia. Gracias. Hasta luego. Bueno, puntualmente esta resolución la van a cambiar y como decía Alicia, le Sí. echaron la culpa a una funcionaria que no había asumido. Y pasa que la guillotina cae no siempre con la misma velocidad, ¿no? No. O a veces perdona cabezas. ¿O dónde tiene que caer? Claro, si los funcionarios son muy cercanos a Milei, en este caso es el abogado de Javier Milei personal, que no está vinculado a esta temática, Diego Spagnuolo. Es el abogado personal, fue candidato a legislador cuando Milei fue candidato a diputado, estaba en esa lista. 7:44 de esta mañana con muchísima humedad. Vamos a tener casi 32 grados un día con un vaho terrible para los pobres chicos que están en su primera semana completa de clases. Está girando la Fórmula 1 en Bahrein. Ah, Son ¿y? 3 días de práctica.